vamos a explicar lo siguiente. ¿Cómo voy a calcular la ingesta? Es sencillo. ¿En qué sentido? Hay que preguntarle, mediante una encuesta nutricional, cuántos gramos de proteína está consumiendo el paciente, ¿no? Asumiendo que es un paciente que estamos evaluando. Entonces, hay que preguntarle a la dietista cuántos gramos por kilo de peso está consumiendo el paciente. Muy bien, ¿eso qué cosa es? Ingesta. Pero tenemos que hablar de excreción. Y de excreción vamos a hablar de qué días nosotros excretamos nitrógeno, ¿no es cierto? Y una vía significativa es la urinaria, ¿no? En la vía urinaria nosotros el mayor porcentaje que eliminamos es en forma de urea. ¿Y por qué? ¿Me pueden decir por qué? ¿Han hecho ya el metabolismo de la urea? No. Todavía no han hecho. Bueno, van a hacer el metabolismo de la urea, que yo siempre les digo, maravilloso ciclo de la urea, que si no disponemos un control normal del funcionamiento de la urea, nos intoxicamos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es tóxico. Entonces, la proteína no se almacena, como se almacenan los carbohidratos, se almacenan las grasas. Entonces, ¿por qué? Por eso, porque el nitrógeno es tóxico. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar que la vía urinaria, nosotros eliminamos nitrógeno en forma de urea. También. Nitrógeno en forma de creatinina, como vías principales de excreción de nitrógeno. Pero hay vías secundarias, otras vías. ¿Cuáles son? La vía, por ejemplo, el cabello, las uñas, la sudoración, las heces, ¿no es cierto? Entonces son otras vías de eliminación del nitrógeno. Pero todo eso tenemos que considerarlo. Nosotros en la práctica vamos a utilizar una fórmula que utiliza mucho en la práctica clínica, que es solamente considerar aquellas vías que son significativas para llegar a un 100%. Y esas vías son la vía urinaria, que vamos a dosar urea, ustedes van a hacer urea, vamos a dosar creatinina, van a hacer creatinina. ¿Sí? Y el otro elemento que es significativo es la presencia de nitrógeno en las heces. Entonces le vamos a aumentar cuánto de nitrógeno hay en las heces. ¿Ya? Las otras pérdidas no tienen mayor significancia, porque sumando estas tres estamos acercándonos a un 98%, casi un 98% de eliminación del nitrógeno. Entonces, es suficiente con estas tres pérdidas que vamos a calcular. Vamos a prescindir de las otras que les estoy diciendo, porque no son vestigios y no van a cambiar mucho el porcentaje. ¿Sí? Entonces ya entendimos qué cosa es entonces balance nitrogenado. Es el equilibrio entre la ingesta proteica y la excreción proteica. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a pasar rápidamente esas diapositivas para ir aclarando. Ya acabamos de explicar, ¿no es cierto? Ahora, lo que tenemos que saber es cuánto come o ingieren las personas de proteínas. Eso va en función de la necesidad fisiológica, ¿no es cierto? Si nosotros en esta práctica vamos a hablar de adultos, vamos a hablar que la cantidad va de 0,7 a 0,8 gramos por kilo de peso. Y si vemos cuánto debe comer un niño o un anciano, ¿no es cierto? Muy bien. El niño tiene que comer más proteínas. ¿Por qué? Porque ese niño está en edad de crecimiento, de desarrollo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esos niños pueden ir hasta 2 gramos, 1,8 o hasta 2 gramos por kilo de peso, ¿verdad? En cambio, el adulto, ¿cuánto? 0,7, 0,8. ¿Por qué tan la diferencia? Porque nosotros ya no crecemos más, pues. Ya nosotros no necesitamos desarrollo y crecimiento. Entonces,
solamente consumimos proteína para reparar la pérdida natural que tenemos. Acuérdense que nosotros frecuentemente tenemos descamaciones celulares. Entonces esas pérdidas, ¿no es cierto?, son las que van a ser reparadas por la ingesta de nitrógeno. Bien, acá estamos hablando qué cantidad de proteínas debemos comer. Claro, 0,7, de 0,7 a 0,8 para el adulto. En el adulto puede ser, mira, esta es la Organización Mundial de la Salud, dice 0,7 a 0,8 es suficiente. Puedes comer uno, pues no puedes comer uno. Por ejemplo, miren, yo tengo conocimiento de las personas. ¿Qué? En teoría, el intervalo que la doctora Rojas puso era de 0,8 a 1 gramo. Por eso les digo, como promedio, estoy diciendo, como promedio, 0,7 a 0,8 gramos por kilo de peso. El rango puede ser uno más o uno menos, ¿sí? Pero el promedio es ese. ¿Es lo que estaba diciendo? Doctora, ¿ingerir más de eso crearía más desechos metabólicos perjudiciales o no habría ningún problema? Mira, a ver, es una buena pregunta la que hace mi compañero. ¿Qué pasa con aquellas personas que consumen mucho nitrógeno, mucha proteína? ¿Ah? Aumenta sus niveles de nitrógeno. ¿Qué pasa si comemos más proteína? Miren, un ejemplo bien claro es aquellas personas que van a los gimnasios, quieren ganar masa muscular, y la masa muscular se gana con la cantidad de proteína, y ellos comen proteína más de 1 gramo por kilo de peso, más de 1 gramo. ¿Por qué? Porque dos factores influyen, la cantidad de proteína y el ejercicio físico, y entonces se gana músculo. Ustedes han visto los atletas, los deportistas, ellos comen más proteína que nosotros, porque necesitan masa muscular. Ahora, ustedes me preguntan, ¿y qué pasa si se come mucha proteína? El organismo solamente absorbe lo que necesita. Ya les he dicho, no almacenamos, no almacenamos nitrógeno. Entonces el organismo va a absorber lo que necesita para su funcionamiento. ¿Sí? Eso es. Bien. ¿En qué estamos? La cantidad de que debemos comer de proteína, ¿no es cierto? Sigamos. Ya acabo de mencionar cuáles son los compuestos de excreción en el organismo. Aquí está. La urea, que está calculado que en 80% eliminamos nitrógeno. Y otro es la creatinina. Si lo queremos expresar el porcentaje, 80% urea, 15% en creatinina. Esto dónde? Como excreción renal, ¿no es cierto? Entonces el nitrógeno se elimina principalmente por estos dos elementos. Pero también les dije que hay otros, como cuál, en la descamación de las células, ¿no?, en la piel, el cabello, la sudoración, que estas no las podemos cuantificar. Entonces, vamos a considerar solamente la pérdida de las heces, que es 2%. Entonces, si nosotros sumamos, miren, ustedes sumen 80 más 15 más 2. ¿Cuánto le da? 97. 97%, más que suficiente, ¿no es cierto? Lo ideal es llegar a 100%, pero estamos sacando a un 97%. Es bastante, ¿no es cierto? Bastante cerca. Entonces, midiendo estas tres o considerando estas tres pérdidas de nitrógeno, estamos evaluando la excreción. Ya, bien. Sigamos. Entonces, ¿cómo se hace para evaluar este balance? Vamos a considerar el nitrógeno que consumimos. Y eso nos va a decir cuántos gramos por kilo de peso comes o consumes. Eso se llama ¿qué? Ingesta. A esta ingesta le vamos a restar ¿qué? El nitrógeno excretado. ¿Y cuál es el nitrógeno excretado? Es la urea, la creatinina y las heces. ¿No es cierto? Esas
las tres vamos a considerar como nitrógeno excretado. Acá está. Entonces, balance nitrogenado es entender la proteína ingerida y de la proteína excretada. ¿No es cierto? Muy bien. Pero miren, aquí no se expresa como urea, ni se expresa como creatinina, se expresa como nitrógeno. Gramos de nitrógeno ureico, gramos de nitrógeno creatinina, ¿sí? Y gramos de nitrógeno fecal. O sea, se expresa como nitrógeno. Y acá dice, balance nitrogenado que es nitrógeno ingerido menos nitrógeno excretado. Y el nitrógeno excretado es la urea, la creatinina y dos son las heces. ¿No es cierto? Clarito entonces, ya. Vamos, eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy día en la práctica. Eso van a hacer. Van a medir todas las mesas, van a medir urea, van a medir creatinina y le agregan 2 por el nitrógeno fecal. Si tienen dificultad para la medida, pregúntenle a la señorita porque ayer los alumnos han hecho, pero no miden bien, la pipeta no la saben medir, entonces no han salido resultados, porque han medido mucho más volumen de lo que corresponde. Entonces, mire, después de 2 horas, si no tener resultados, realmente incomoda, ¿no es cierto? Hemos perdido 2 horas y no hemos tenido resultados para discutir. Entonces tengan cuidado en el momento de la medida. Si tienen dificultad, pregunten. Ahí está la señorita o estoy yo, para no evitar esos errores. ¿Ya? Bien. Vamos a seguir entonces. Ya hemos entendido. Luego vamos a hablar del nitrógeno ingerido. Vamos a hablar del nitrógeno excretado. ¿Cómo voy a medir el nitrógeno ingerido? Preguntando a la persona o al paciente cuánto está comiendo por kilo de peso. ¿Sí? Pero como es nitrógeno, lo voy a dividir entre 6 y 25. Ahora les voy a explicar de dónde sale 6 y 25. ¿Sí? Tipos o clases de balance nitrogenado. Se conocen 3. Balance nitrogenado 0, positivo o negativo. 0 es el balance, el equilibrio, ¿no es cierto? ¿Qué cosa quiere decir? Que la ingesta es igual a la pérdida, ¿verdad? Cuando hablamos de negativo, la ingesta, ¿no es cierto?, es menor que la excreción. Y balance positivo, la ingesta es mayor que la excreción. Eso es la mayor cosa que explicar. Pero son tipos o clases de balance. ¿Quién presenta la importancia? Ahora la pregunta es, ¿y quién presenta un balance 0? Ustedes. Ustedes o los sujetos asintomáticos presentan un balance 0. Quiere decir un balance equilibrado. ¿Quién presenta un balance negativo? ¿Qué piensan ustedes? Ejemplo. Un ejemplo. La desnutrición proteica para dar un balance nitrogenado negativo. Entonces, la diabetes mellitus no controlada también da un balance nitrogenado negativo. Las operaciones quirúrgicas que han sido complicadas, los politraumatismos, las quemaduras de segundo o tercer grado, esas dan balance nitrogenado negativo. Y eso lo van a ver en el hospital. Esos son los casos, los enfermos del hospital. Entonces ellos van a encontrar balance nitrogenado negativo. Y cuando hablamos de positivo, pues bueno, ¿quién ingiere más proteína? Digan ustedes. Los niños. ¿Quién? Los niños. ¿Y a quién más? Los niños. Deportistas, ¿verdad? Bueno, ¿quién más? Los niños. El niño, la embarazada, ¿no es cierto? La mujer embarazada, el niño, ellos se les indica más cantidad de proteína, ¿verdad?
Ahí vamos a tener cualquier positivo, negativo, o sea. Muy bien. Ahora ustedes, ¿qué van a hacer? Van a tener dos pacientes o dos sujetos, uno normal y otro con el metabolismo alterado. Ustedes van a encontrar al final de la práctica cuál de estos tres tipos de balance tienen los dos sujetos para que podamos interpretar. Bien, así es. ¿Qué tenemos acá? A ver, es importante conocer la conversión. ¿Qué cosa quiere decir la conversión? Es importante convertir proteína a nitrógeno o nitrógeno a proteína. Escuchen, las conversiones que tenemos son las siguientes. Convertir la proteína, ¿cuánto de nitrógeno tiene? O convertir el nitrógeno en proteína. Eso se llama conversión. Y para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente, que 100 gramos de proteína se ha estimado, se ha calculado que hay 16 gramos de nitrógeno. No se olviden de esa relación. 100 gramos de proteína contienen ¿cuánto? De nitrógeno, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver lo que dice acá. La mayor parte de las proteínas tienen 16% de nitrógeno, ¿no? Si se considera que la suma de carbohidratos, ¿no?, del nitrógeno y del oxígeno es igual al 100%, se obtiene esta relación. 100 gramos, 100 gramos tiene 16 gramos de nitrógeno. 1 gramo de nitrógeno, ¿a cuántos gramos de proteína? 6,25. ¿Está? Entonces, este factor de 6,25 no se olvide. Eso me está estimando el nitrógeno, que tiene cierta cantidad de proteína. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren transformar proteína a nitrógeno, lo van a dividir en 6,25. Si ustedes quieren transformar nitrógeno a proteína, lo multiplican por 6,25. ¿Se están dando cuenta de la conversión? Ya, vuelvo a repetir. 100 gramos de proteína, ¿cuánto de nitrógeno contiene? Tiene 16, ¿no es cierto?, de nitrógeno. ¿Vamos? Y 1 gramo, ¿cuánto tiene? 6,25. Ese 6,25 lo vamos a utilizar para la interconversión. Yo quiero transformar la proteína, 60 gramos de proteína, quiero saber cuánto tiene de nitrógeno. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos entre 6,25. Lo contrario, yo tengo nitrógeno, pero quiero saber cuánto de proteína corresponde. Lo multiplico por 6,25. Y ahí salen las cantidades. Bien. Por eso dice acá, se puede calcular la cantidad de nitrógeno de un alimento dividiendo el contenido de la proteína entre el factor 6,25. ¿Por qué? Porque nos están diciendo cuánto de proteína está consumiendo el paciente. Ah, pero dice cuántos gramos de nitrógeno está consumiendo el paciente. Entonces, cuando nos dice cuántos gramos de nitrógeno, lo dividimos entre 6,25. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué van a tener hoy día ustedes? Dos sujetos, como les he dicho. Y como estas determinaciones se hacen en la orina, hay que indicarle al paciente que tiene que... ¿Qué pasó, niño? A ver, como las determinaciones se hacen por vía urinaria, hay que indicarle al paciente que tiene que recolectar la orina de 24 horas. ¿Sí? Entonces, al día siguiente el paciente le va a traer un botellón, ¿no?, de 1.500, 1.600, ¿no?, mililitros de orina. ¿Sí? Porque hay que medir el volumen, ¿no?, de 24 horas. Muy bien. Entonces, acá
¿Qué más? Como la proteína hemos dicho que es por kilo de peso, tengo que saber cuánto pesa el paciente. Entonces acá les están dando, ¿no es cierto?, el volumen y el peso, porque lo vamos a necesitar para los cálculos. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Qué vamos a determinar? Urea. ¿Sí? Y el procedimiento lo tienen ustedes en su guía. No tiene sentido volver a leer cuando ustedes lo tienen ahí. Lo que hay que entender es que acá hay una enzima que se llama ureasa, que va a descomponer a la urea, va a desprender amoníaco y lo vamos a poner frente a un reactivo que da color. Ese color lo leemos en espectroscopio y calculamos la cantidad de urea. Muy bien, a ver. Ahí está el procedimiento, ¿no es cierto? Aquí están las dos muestras. Tenemos que comparar con un estándar para poder calcular su concentración. Muy bien. Y el blanco para calibrar el equilibrio. Van a poner en los tubos estas volúmenes. Como vamos a trabajar en la orina es muy concentrada la cantidad de urea que hay. Por lo tanto, hay que hacer dilución. La dilución que se hace en 1 en 100. Mira, de todo el botellón de orina que ha traído el paciente, 1600 por decir, solamente vamos a usar 1 mililitro y vamos a hacer una dilución de 1 en 100. El resto es solamente para medir el volumen que ha orinado el paciente, porque lo vamos a necesitar para el cálculo. Pero para que ustedes hagan la determinación de urea, se les está dando la ya diluida, 1 en 100. Bien, toman estos volúmenes, tal como dice el protocolo, le ponen el reactivo de trabajo que tiene la enzima, ¿no? El reactivo de hipoclorito van a incubar por 5 minutos a 37 grados, o también puede ser la temperatura ambiente por 10 minutos. Preferible la primera por tiempo, ¿no? Y aquí está pues el fundamento, ¿no? ¿Qué pasa? Que la urea presente en la muestra se desdobla en amonio, la base de amonio, ¿no es cierto? Por una enzima llamada ureasa. Ya está. Esa es la reacción. ¿Y qué va a dar? Va a dar un color. Está. Entonces, amonio producido reacciona con el salicilato e hipoclorito, el mismo alcalino, formándose el complejo de color verde. Ahí está. Mientras más verde es el color, más cantidad de urea nos está indicando, ¿verdad? Y viceversa, porque es una reacción directa. Ahí está. Entonces, este color que ustedes van a obtener, la señorita Emma se lo va a leer, y acá ustedes lo van a registrar para que puedan hacer el cálculo. ¿Cuánto de urea tiene los dos sujetos? Muy bien. Aplican esta formulita, ¿no es cierto? Donde primero tienen que sacar el factor, ya ustedes saben que el factor es la concentración del estándar sobre su densidad óptica. Muy bien. Como hay dilución, hay que multiplicarlo acá por 100. Y hay que también multiplicarlo por el volumen, porque estamos haciendo en la orina. Entonces, el volumen que ha orinado el paciente hay que multiplicarlo. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede? En la formulita, a ver, vamos a revisar para que se dé cuenta. ¿Qué dice acá? Gramos de nitrógeno. ¿Vieron? Dice gramos de nitrógeno, no dice gramos de proteína, dice gramos de nitrógeno. Entonces hay que convertir, ¿no es cierto? Gramos. Primero, si la concentración de urea está en miligramos, ustedes van a tener que convertirla en gramos, porque la fórmula es en gramos. ¿Ok? ¿Y qué dice? Para convertir en gramos de nitrógeno de urea, lo vamos a considerar a multiplicar por un factor. Ese factor es 0,45 o 0,46. A ver, vamos a ver. Pero ya les mostré por qué. ¿Por qué? Porque lo expresamos como nitrógeno.
Hemos llegado acá, ¿no es cierto? Para el cálculo. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 0,45 para expresarlo como gramos de hidrógeno ureico en 24 horas. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? El día del examen les vamos a poner los mismos datos, ¿verdad? Tenemos que ya entender cómo los vamos a aplicar. Hay que multiplicarlo por 0,45 cuando quiero convertirlo en hidrógeno. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque vamos a considerar el peso molecular de la urea. A ver si está acá. La urea, ¿cuánto pesa? La urea pesa 60 gramos. Acá está, 60 gramos. ¿Cuántos nitrógenos tiene la urea? 2 nitrógenos. Por lo tanto, 60 gramos de urea tiene 28 gramos de nitrógeno. 1 gramo, ¿cuánto tendrá? Y sale 6,25. Perdón, 0,45. ¿Está bien? De ahí sale el 0,45. No se olviden. ¿Cuánto es el peso molecular de la urea? 60. ¿Y cuántos nitrógenos tiene la urea? 2. ¿Cuánto vale cada nitrógeno? 14. Por lo tanto, digo que 60 gramos de urea, ¿no es cierto?, tienen 28 gramos de nitrógeno. Uno, ¿cuánto tiene? Y le sale 0,45. Porque lo estamos expresando en gramos de nitrógeno. Estos son los valores de referencia, ¿no es cierto? 15 a 30 gramos en 24 horas, ¿no? Y como nitrógeno ureico, ¿no es cierto?, de 7 a 14 gramos en 24 horas. ¿Eso qué cosa es? La urea, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Los cálculos, las lecturas que van a obtener, van a hacer estos cálculos aplicando la formulita. Vamos a hacer la otra determinación, creatinina. Creatinina, ¿qué es la creatinina? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde está la creatinina? ¿Ya han hecho todavía no han llegado a creatinina? ¿No han llegado? Ya. Creatinina es un compuesto que está en la masa muscular, formado de aminoácidos, naturalmente, que es el que nos da la energía cuando hacemos un ciclo de contracción muscular. Eso es la creatinina. Y hay una relación directa entre masa muscular y eliminación del nitrógeno. Una relación directa. Yo como más proteína, ¿no es cierto?, voy a eliminar más urea. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Si como más proteína, voy a eliminar más urea. ¿Por qué? Porque yo ya les he dicho, no se almacena ese nitrógeno. Hay una relación directa. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a determinar creatinina? Igualito. Agarran sus muestras, sus tubitos, el blanco, el estándar y los dos pacientes. Van a echar los volúmenes siempre con la orina diluida, ¿verdad? Van a agregar entonces ácido pícrico. En un medio alcalino va a dar un color amarillo. Acá está. Entonces, primeramente hacen la mezcla, lo inviertan el tubito, porque si no lo invierten no reacciona todo. No es que es un tubo, no es fácil, hay que invertirlo. Bien, entonces lo vamos a incubar, ¿no? Y luego vamos a leer. Tienen las lecturas, este es el color que da la creatinina frente al reactivo del ácido pícrico. Para que puedan calcular, ¿no es cierto? Puedan calcular la cantidad. Aplican que igualito como está la formulita. Primero sacan el factor, ¿no es cierto? Y el factor lo van a multiplicar, ¿no es cierto?, por el volumen de la orina. Ahora, pero acá está que miligramos de creatinina. Yo no quiero miligramos de creatinina, quiero gramos de nitrógeno creatinínico. ¿Me están entendiendo? Se expresa como gramos de nitrógeno creatinínico. Por lo tanto, para expresarlo como nitrógeno creatinínico, se va a multiplicar por 0,37. ¿Ya?
Así como habíamos multiplicado en la urea, igual hacemos para la creatinina. ¿Y de dónde sale 0,37? Tenemos que ver el peso molecular de la creatinina. El peso molecular de la creatinina es 113 gramos. Igual que el de la urea. Urea dijimos 60 gramos, correcto. ¿Y cuántos nitrógenos tiene la urea? 2. Muy bien, 28 gramos de nitrógeno. En el caso de la creatinina, ¿cuánto pesa la creatinina? 113. ¿Y cuántos nitrógenos tiene? 3 nitrógenos. Pero hay que considerar el número. Entonces, por eso es que el factor es 0,37. Un gramo de creatinina, entonces, ¿cuánto tiene de nitrógeno? 0,37. ¿Ya? ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás siguiendo? Ya. Entonces, esa es la regla. Ahora que entremos a la pizarra, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? El valor normal de la creatinina es de 0,8 a 1,5 gramos en 24 horas. ¿Bien? Ahora, vamos, ya hemos hecho nitrógeno ureico, nitrógeno creatinínico. ¿Eso qué cosa es? Expresión. Ahora vamos a ver la ingesta. También la ingesta se expresa en gramos de nitrógeno. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular en gramos de nitrógeno? Aquí van a multiplicar la proteína por kilo de peso que tiene el paciente. Y eso lo van a dividir entre 6 y 25. Que ya lo expliqué hace un momento de dónde sale el 6,25. ¿Ya? Entonces, haciendo esta cálculo, yo voy a tener cuántos gramos de nitrógeno ingerido tiene el paciente. Quiero que se fijen, ¿no? Estoy hablando de nitrógeno. Por eso es que se divide entre 16 y 25. Muy bien. Entonces van a calcular cuánto tiene el paciente, los dos pacientes, para que veamos qué diferencia hay entre la eliminación de uno y la eliminación del otro en la discusión. Muy bien. El balance nitrogenado nos puede determinar lo que estamos en un anabolismo o en un catabolismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? El balance nitrogenado, cuando lleva un valor de +2, estoy hablando de anabolismo. De 2 a -2, equilibrio. De -2 a -5, catabolismo leve. De -5 a -10, moderado. Y más de -10, severo. Eso es el informe que ustedes tienen al final en la historia clínica poner. ¿Qué tipo de balance nitrogenado tiene el paciente? ¿Está en un estado anabólico? ¿Está en un estado catabólico? ¿O está en equilibrio? Estos son los valores de referencia que nos ayudan a la interpretación. ¿Ah? Seguimos. Entonces, la discusión la hacemos de acuerdo a que estamos resultados. Lo que quiero es que de una vez se pongan a trabajar porque no nos da tiempo. Ya se acerca la hora del día y hemos hecho discusión.